Shalom, bendiciones para todos. Estamos en el séptimo día. El tiempo pasa rápido y damos gracias al Eterno porque hoy podemos seguir estudiando, podemos reflexionar muchísimo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando vemos nosotros en el libro de Macabeos todo lo que se presenta a través de este imperio, como eran los griegos, y la influencia que estaba generando a través de su sistema, que para muchos era muy atractivo, poder ir ganando espacio dentro de una comunidad como la judía en la provincia de Judea, o por lo menos en todo ese territorio que era parte de Israel, vemos como poco a poco fueron generando un impacto al punto de que muchos se fueron asimilando. En este caso, la asimilación trajo como resultado de que la gente fuera perdiendo su identidad. Sin embargo, una familia con Matatías a la cabeza y de allí sus hijos, y entre ellos uno que era Judá, que era conocido como el Macabeo. Por ello, ser el líder principal luego de la muerte de su padre trajo como resultado que sus triunfos y todo lo sucedido al punto de ganarle al imperio, en este caso a los griegos, trajo como resultado que se le llamara a todos los macabeos. Pero cuando vemos al principio todo esto, ¿qué pudiera sentir una persona viendo que todo un imperio está tratando de implantar su cultura por encima de la propia y que bajo amenaza de muerte empieza a prohibir que las personas puedan creer, practicar todo aquello que tienen como estilo de vida y que tiene una gran conexión espiritual? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que damos gracias al Eterno, que donde vivimos podemos tener esa libertad de profesar nuestra fe, de poder creer, practicar aquello que nos permita cada país a través de su constitución, y que esto nos da esa potestad de poder caminar conforme a nuestras creencias? Sin embargo, para ellos no fue así, y eso pudiera generar mucha tristeza. Por ende, es normal que una persona pueda experimentar esta emoción, porque ¿quién se sentiría alegre cuando ve que todo lo que ha creído, en lo cual ha vivido, ve que se está viniendo abajo poco a poco? Por ende, quisiera hablar un poco sobre la tristeza no es una opción. Más allá de que sea una emoción normal y natural que forma parte de la vida de las personas y que puede ser un punto de partida para aceptar la realidad y superar situaciones adversas, es una respuesta a pérdidas, desilusiones o adversidades, y puede ser una herramienta también para crecer, reflexionar y conectarse con los demás. La tristeza puede manifestarse de diferentes maneras, y es importante diferenciar entre estar triste y sentirse triste. La tristeza pasajera es una respuesta a eventos específicos, mientras que la tristeza más profunda y persistente puede estar relacionada con aspectos más profundos de la personalidad. La tristeza puede ser un gran problema si permanece de manera continua y no se puede gestionar. Esto puede ocurrir cuando se produce un bloqueo de la emoción y su expresión. Muchas veces las personas se cohíben de llorar y expresar sus emociones, y eso le causa mucho daño. Por ejemplo, un duelo mal resuelto puede provocar un tipo de tristeza desadaptativa, y eso no es bueno. Ahora, ¿qué es el sentimiento de tristeza y que todos hemos experimentado en mayor o menor medida?
pero que de alguna forma nos ha sacudido en un momento. La tristeza es una reacción emocional ante una pérdida o situación adversa que nos supera. Puede surgir incluso tan grandes alegrías, tras las grandes alegrías, cuando la persona no logra gestionarlas emocionalmente. Hay muchos motivos que pueden causar tristeza, y los desencadenantes más comunes de la tristeza puede ser la pérdida de una persona, un objeto, incluso un objetivo valioso. Por ejemplo, fallece un familiar, hay una pérdida, eso genera tristeza, se termina una relación o un problema entre padres e hijos, se distancia, se separan, se rompe esa relación, hay tristeza. La vivencia de situaciones adversas generan tristeza. Por lo tanto, la reacción emocional depende de cómo percibimos la situación. Si creemos que todavía podemos cambiar algo, podemos sentir ira o frustración. Si no vemos ninguna solución, sentimos tristeza. ¿Qué factores determinan la tristeza? No todas las personas se ponen tristes por las mismas razones ni con la misma intensidad. Personas pudieran experimentar lo mismo y sin embargo cada uno expresarlo de forma diferente. Algunos factores que modulan la tristeza pudieran ser los patrones de personalidad, ya que hay personas con un alto nivel de neuroticismo, baja autoestima y alta autoexigencia y son más propensas a la tristeza. Hay personalidades también que están conectadas con la melancolía, son especialmente rígidas, con un sentido del deber elevado, una ética y una moral exigente, son muy controladoras, tienen una facilidad asombrosa para sentir tristeza debido a que tienen poca capacidad de adaptación a los cambios. Y también hay esquemas cognitivos, aquellas que con un estilo explicativo pesimista tienden a culparse por lo negativo en sus vidas y atribuyen lo positivo al azar. Hay otro factor que pudiera ser el entorno sociocultural. Las culturas individualistas como la estadounidense tienden a ver la tristeza como algo negativo, mientras en culturas colectivistas como Japón, la tristeza es vista como una oportunidad para el crecimiento personal. Una misma emoción, enfoques diferentes. Ahora, ¿hasta qué punto todo esto puede afectar también nuestro cuerpo cuando estamos tristes? La tristeza, aunque es una emoción natural, puede tener un impacto significativo tanto en la salud mental como física, especialmente cuando se prolonga o se intensifica. Y con ello hay que tener muchísimo cuidado, porque el impacto físico puede afectar el sistema inmunológico y lo debilita, y por eso la gente empieza a tener infecciones o enfermedades, una serie de cosas. La tristeza también puede alterar el sueño, y esto trae insomnio, y es difícil porque agrava la fatiga y reduce la capacidad de concentración. Algunas personas tienen cambios en el apetito, y esto hace que entonces hayan fluctuaciones de peso y problemas digestivos, y en otras personas también hay tensión muscular. Sobre todo en el área del cuello, los hombros, es común, lo que puede llevar a dolores de cabeza o malestar general. Así que la tristeza no es algo de lo que podemos nosotros escapar o decir que vamos a eliminar este tipo de emoción, pero sí podemos controlar. Porque hay efectos emocionales y mentales con los cuales hay que tener mucho cuidado, como lo es la depresión, ya que si la tristeza es intensa y prolongada puede derivar en esto, afectando la capacidad de disfrutar la vida, generando pensamientos negativos recurrentes, y la persona llega a un momento en que pudiera acariciar la idea hasta del suicidio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. La baja capacidad cognitiva también es un factor que debemos tener presente, porque las personas tristes a menudo tienden
o tienen dificultades para concentrarse, para resolver problemas, tomar decisiones debido a la rigidez cognitiva que impide la búsqueda de soluciones alternativas. También la indefensión aprendida, porque la tristeza extrema y constante puede llevar a un sentimiento de impotencia, donde la persona cree que no tiene control sobre los eventos de su vida. O sea, la tristeza es algo muy desagradable cuando empezamos a estudiar el tema y todo lo que representa, y por eso es sumamente importante que nosotros tengamos presente que es una gran misbah estar alegre, como es una gran averá, un gran pecado estar triste, porque eso hace que pensemos que de alguna forma el Eterno no tiene el control. Cuando una persona está triste, en algún momento dejó de confiar en el Eterno. Y eso es algo que debemos tener presente para evitar este tipo de situaciones. Porque la tristeza también genera consecuencias en cuanto a las relaciones sociales. Hay personas que empiezan a vivir aislados. La tristeza lleva a evitar el contacto con amigos, con familiares, las personas se encierran, no quieren tener contacto con nadie, y esto empeora el malestar emocional y dificulta recibir apoyo, que es sumamente importante. También esto genera una baja empatía. Aunque la tristeza puede fomentar la empatía en quienes lo rodean, también puede causar el efecto contrario, con una mayor desconexión emocional de los demás. Así que estar triste es algo que ninguna persona puede evitar a lo largo de la vida, en el transitar de su vida, pero sí podemos llegar a controlarlo, a minimizarlo. La tristeza se define por un sentimiento de pérdida que puede estar relacionado con una persona, un objeto, algo valioso para el individuo. Y por lo tanto, todo lo que nosotros sentimos como pérdida, como carencia, siempre nos va a generar ese tipo de emociones. El rechazo, las despedidas, las separaciones, la enfermedad, la muerte puede desencadenar este tipo de emoción, considerada una de las más duraderas. Ahora, ¿cómo lidiar con esto? Es relevante para nosotros, porque el objetivo es que aprendamos a conocernos, a saber qué nos afecta más, qué nos afecta menos, en qué áreas somos como que más proclive a este tipo de emociones o en qué áreas no, qué cosas me generan alegría, qué cosas me generan tranquilidad o me generan ansiedad. Necesitamos conocernos. ¿Cómo lidiamos con la tristeza? Esto es lo que explican personas estudiosas en cuanto al tema y el efecto en la mente de las personas y la forma de cómo afrontarla de mejor manera. Porque la tristeza puede desencadenar periodos de protesta, resignación e impotencia por parte del individuo. También explican que afecta al cuerpo, como ya lo mencionamos, y generando un mayor deseo de aislarse. Eso también produce falta de energía debido al debilitamiento emocional, así como llanto, angustia, pensamientos de baja autoestima. Por eso, ante periodos así, lo ideal es acoger y entrar en contacto con la realidad y asumirla hasta que pase. Poder como que enfrentarla, no evitarlo. Los estudiosos demuestran que una emoción tarda segundos o unos minutos en alcanzar su punto más álgido y en disminuir gradualmente. Pero la mayoría de las personas sienten tanto malestar que suelen buscar algún tipo de conducta de evitación para alejarse de la tristeza. Ahora, ¿cómo podemos tratar todo esto, no? Lo ideal sería dejar que las manifestaciones emocionales fluyan libremente, pero debido al malestar que causan, intentamos escapar de ellas o evitarla, incluso luchamos con ella. Sin embargo, muchos especialistas destacan la importancia de sentir tristeza porque está ligado
a la maduración emocional. Y es muy importante para cada persona, porque esto nos ayuda a entender nuestros valores, lo que es importante para nosotros, lo que tiene sentido en nuestra vida. Cuando estamos tristes es una oportunidad para darnos cuenta de que nos falta algo importante. Y allí es cuando establecemos también orden de prioridades. Así que no hay que evitar la tristeza, pero sí controlarla. Se entiende que es malo sentirse triste, que es incómodo, pero las emociones son importantes porque son como una brújula interna. Y tratar como que de bloquearla más bien nos generaría mayor daño. Así que a veces la misma cultura nos hace más daño de lo que nosotros nos imaginamos, y sobre todo en culturas donde son a veces muy machistas y empiezan a trabajar con los niños, que los hombres no lloran, que y todo esto, y no dejan que las personas, y en este caso los niños, expresen emociones que muestran como que fragilidad. Así que yo creo que la cultura desempeña un papel fundamental en el aprendizaje de que las emociones son cosas naturales en nuestra vida, que pudiéramos decir que nos ayudan a drenar aquello que internamente nos pueda generar daño, pero que necesitamos conocerlas, saber cómo manejarla, saber cómo interpretarla. La tristeza puede ayudar a comprender mejor lo que es significativo para cada persona. Así que la tristeza pudiera ser también un factor que nos ayude a valorizar las cosas. A veces no sabemos lo que tenemos hasta que experimentamos la pérdida. Es como aquellos que se descuidan de sus padres y todo esto, pero luego cuando fallecen, entonces empiezan a lamentarse, empiezan a experimentar sentimientos de culpa y una serie de cosas, pero pudiéramos decir que prácticamente esta persona, para efectos de este hijo, sus padres estaban muertos. Lo único que no los habían enterrado. Porque si la persona no está atento, no se comunica, no está pendiente, no atiende, no apoya, entonces ¿cuál es el amor que dice tener a sus padres? Así que la tristeza es una emoción frecuente y son muchos los motivos por los cuales nos podemos sentir tristes, y cada quien lo expresa de una forma y cada quien tendrá sus motivos que lo afecten mucho más. Pero cuando nosotros vemos la tristeza, debemos verla tal cual como es, para saber qué es lo que hay dentro que nos incomoda y que nos golpea tanto para estar triste. Incluso muchos piensan, hablando de Yehoshua, cuando vemos en uno de los versos más cortos de la Biblia que dice Jesús lloró. Pero la forma de llorar no era de impotencia. Y eso es algo que debemos tener presente. El llorar puede ser una forma de manifestar incluso hasta la misma alegría. El hecho de saber que hay alguien contigo que te apoya y que es el creador y que a la vez es tu padre, puede generar todo esto. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a este tipo de emociones? Primero, aceptar lo que está pasando. Está bien no sentirse bien. Por lo tanto, si llegamos a sentirnos en un momento triste, debemos saber que hay muchas personas que lo han experimentado, que no somos los primeros y tampoco los últimos. Lo que debemos saber es por qué estamos tristes, cuánto vale aquello que perdimos o aquello que generó la tristeza, y simplemente entender que todo pasa y que vamos a superarlo. Lo otro es darle prioridad a cuidarnos a nosotros mismos, porque es importante. Cuando empezamos a comer saludable, a hacer ejercicio, a hidratarnos, a descansar, eso nos va a ayudar muchísimo y nos va a evitar
pasa por circunstancias que generen tristeza, producto de malos hábitos, de descuido y una serie de cosas que afectan al ser humano. No podemos obviar el hecho de ser conscientes de cómo nos sentimos. Mientras que nosotros estamos realizando alguna actividad que podamos disfrutar, es necesario que nos concentremos en el momento. Una de las cosas que tenemos como problema es que o vivimos mucho tiempo mirando hacia atrás o mirando hacia adelante. Entonces, por un lado es como la preocupación y por el otro lado es la tristeza. Pero cuando disfrutamos el ahora, el momento que nos están dando y lo valoramos y sabemos que no se va a repetir y por lo tanto es algo que debemos como que darle el lugar justo, entonces podemos vivir y disfrutar mucho más. Cada parte de nuestro ser debe estar conectado con lo que se vive en ese momento. A veces el problema es que nos autosaboteamos. A veces no disfrutamos algo porque siempre como que la mala inclinación está actuando en nuestra contra. Es como aquella persona que de pronto desea cuidarse, desea de pronto controlarse comiendo o rebajar, y en un momento dado pudiera decir, bueno, voy a comerme esto y darme un gusto, y no lo ha terminado de digerir muy bien cuando ya se siente mal, se siente culpable, y no debería ser. O sea, ok, no mantuviste como que lo estricto o la disciplina, pero por eso no se acaba el mundo, ni tampoco es que se acabó la dieta. Tú sigue adelante. El problema es que hay personas que ven eso como que ya fallé, ya no vale la pena, no quiero seguir y hasta ahí llegó todo. Y no es la forma de asumirlo. Entonces, estar consciente de cómo nos sentimos, del momento que vivimos, es vital. También el hecho de que para muchos el socializar, el compartir con otro, como que los nutre, los alimenta. Por lo tanto, mantenerse en contacto con otras personas ayuda. Y eso hace que la persona pueda mejorar en lo emocional. Mientras que personas que están como que más aisladas, no tienen contacto, de alguna forma no pueden tener acceso a sus familias por teléfono, una videollamada o algo, empiezan a sentirse tristes y empiezan como que a pensar, y esos pensamientos en cuanto a la familia, su casa, dónde estaba, cómo era, empieza a generar la tristeza, la melancolía y todo esto por la añoranza de aquellos momentos, y lo va sacando de esa paz, lo va sacando de ese momento de tranquilidad para empezar a sentirse triste. Así que es necesario el hecho de compartir y también expresar cómo nos sentimos. Expresarle a otros, no me siento bien, no me siento cómodo, me hace falta esto, o me hace falta compartir un poco más. Porque mientras más podamos nosotros conocernos y saber qué es lo que nos alienta o qué es lo que nos desalienta, nos va a ayudar a saber cómo interpretar nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos trabajar en función de esto y definir muy bien lo que nos afecta. En este caso que estamos hablando de la tristeza y que pudiera conllevar también una depresión. La tristeza es una emoción humana, es algo normal que cada uno de nosotros experimenta en momentos. Hay varias situaciones de la vida donde las personas pueden sentirse tristes o infelices, y eso es algo que en algún momento todos hemos experimentado en mayor o en menor manera. Sin embargo, una persona que pueda experimentar tristeza puede encontrar algún alivio al llorar, al desahogarse o hablar sobre lo que está experimentando, lo que siente, y eso lo ayuda. Muchas veces la tristeza tiene vínculos con un desencadenante específico y debemos tenerlo bien identificado. La tristeza suele pasar con el tiempo
Si no es así y se vuelve incapaz como que de entrar en su normalidad, esto podría ser una señal de depresión. La depresión es un trastorno mental que tiene un efecto abrumador en muchos componentes de la vida de la persona. Incluso puede ocurrir en personas de cualquier género o edad. Eso no tiene distinción ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo sabemos que podemos estar pasando por un momento depresivo? Bueno, hay sentimientos de desánimo, hay tristeza, hay desesperanza, falta de motivación, pérdida de interés, como que todo nos fastidia, como que nos da igual. Todas estas cosas nos están diciendo que pudiéramos estar frente a un estado depresivo. En casos graves, las personas pueden pensar en lo que es el suicidio. O si no, la gente empieza a buscar vías de escape y ahí es cuando empiezan posteriormente las adicciones. Así que la tristeza, nosotros debemos saber cómo afrontarla para evitar que se convierta en un estado debilitante y de esta manera poder salir airosos en cualquier momento en que se pueda llegar a presentar. Por eso es que reconocer la emoción como parte natural de la vida en lugar de reprimirla, permitiendo que el proceso, llamémoslo de duelo, ocurra y pueda transitar con normalidad, es importante. También necesitamos desarrollar como que la resiliencia emocional. Trabajar en reestructurar esos pensamientos negativos que nos bombardean y aprender de las experiencias para fortalecernos ante los futuros desafíos. Realizar actividades que generen como que bienestar, algún pasatiempo, algún deporte, salir a caminar, hacer ejercicio, compartir con otras personas, tener un grupo de estudio o un momento de oración o vamos juntos a leer. Es fundamental para transitar evitando este tipo de situaciones y sobre todo el aislamiento. Así que, a diferencia de la tristeza, la depresión puede hacer que la persona tenga que enfocarse por pasar el día. La tristeza es solo un elemento de la depresión. Así que podemos conocernos mucho más y en función de eso mejorar en la vida. No dudo que Matatías, viendo lo que estaba sucediendo con el pueblo judío, sintiera tristeza. Pero más allá de la tristeza, él tomó una decisión y es: yo voy a luchar en contra de esto que quiere acabarme. Y en vez de sentarme a lamentarme, a aislarme o victimizarme, yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo en favor, no solamente de mi familia, sino de todos los que están alrededor. Y muchos se unieron. Quiere decir que nosotros también podemos luchar contra aquello que pudiera estar generando la tristeza y levantarnos, salir adelante, ver con optimismo la cosa, mantener ese bitajón Hashem, esa confianza en el Eterno y caminar en fe. Saber que todo en la vida es pasajero, que todo es parte de una etapa y que así como comienza, termina, porque Hashem nunca va a colocar una carga sobre nuestra vida que no podamos llevar. Todo aquello que estamos viviendo es porque tenemos la capacidad y nos va a ayudar a crecer y a madurar. Lo único que de pronto no nos gusta la forma o el método, pero es la manera en que el ser humano puede empezar a vivir un nuevo episodio a través de esos puntos de quiebre, a través de eso que genera un detonante o de ese detonante que genera un cambio. Y es lo que nosotros necesitamos para transitar con expectativas y con el deseo de mantenernos firmes y con determinación de luchar en la vida por todo. Por lo tanto, sigamos adelante. Shalom y bendiciones.